Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast Mujer Diseño Original. Hoy estamos finalizando esta serie en la que ya hemos hablado de muchos temas. Empezamos hablando acerca de nuestra identidad como mujeres, como hijas de Dios. Luego seguimos hablando, abordando otros temas que son relevantes para el tiempo que estamos viviendo, como es el tema del feminismo, pero también la manera como nuestro diseño como mujeres en el hogar y como madres es nuestra mayor oportunidad para ser santificadas. Y también hablamos un poco acerca de cómo es el Espíritu Santo el que verdaderamente nos capacita para cumplir este diseño. Noemi, bienvenida de nuevo a este espacio. Ha sido un tiempo muy lindo, de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Sé que las personas que lo han escuchado también han podido ser bendecidas. Cuéntanos un poco cómo te has sentido y de todo lo que hemos hablado, ¿qué nos quieres recordar hoy? Pues la más bendecida yo creo que he sido yo porque Dios ha concedido la petición de mi corazón. Hace más de 20 años que Dios me concedió saber que iba a ser madre, que Él había desde el vientre vuelto bueno, antes de ser madre, vuelto mi corazón al hogar. En algún tiempo yo me resistía a ser madre y perseguía crecer profesionalmente. Se estaban abriendo las puertas. Bueno, a lo mejor puedo ahondar en esa experiencia que tuve. Pero antes de que quedara embarazada, Dios me concedió que mi corazón ya había cambiado y recibí la noticia de ser madre bien. Y en esa cuesta arriba, por falta de experiencia, por falta de preparación, que fue como un valle para mí, el iniciar renunciando a mi carrera, a todo lo que mi corazón había anhelado, mi engañoso corazón, yo decía, esto que Dios me está fortaleciendo en este momento, estas conferencias que estoy escuchando y que me animan y yo no las dejaba de escuchar todo el día, todo el día. Es más, en los videos de mis niñas de sus primeros pasitos, pues en ese entonces no había smartphone ni nada, eran grabadoras así de video, ¿no? Aparecen los videos del hogar educador de fondo. Y yo era como mi ancla, yo decía, esto me está fortaleciendo, esto está renovando mi mente. Y mis hijas vieron sus videos hace poco y dicen, ay mamá, todo el tiempo escuchaban las conferencias, mira, hasta cuando éramos bebés, le digo, pues sí, eso para mí fue una bendición porque era la palabra de Dios revelada para la situación que yo estaba viviendo. Entonces, mi corazón ardía y decía, Señor, quisiera que otras madres escuchen, quisiera que no estén solas. Comprendo lo que se siente y si para mí ha sido una bendición, igual lo quiero, pero Dios no quiso. Dios me tuvo guardada 20 años en mi trinchera, en la intimidad, y cuando Él consideró que era el tiempo, el kairos perfecto para que ese deseo se cumpliera, lo hizo de una manera que nunca imaginé, con un crecimiento que no busqué, que no sabía que podía darse porque para mí era la mejor presencial, no existía Zoom. Y llegan las redes y digo, Dios, sobrepasaste mis sueños más locos, nunca se hubieran podido igualar a la bendición que tú me has dado de concederme el deseo de mi corazón. Esto es parte. Pues déjame decirte, Noemí, que estamos felices y estoy feliz de que Dios te haya sacado de ahí donde te tenía guardada para que pudieras darnos todo lo que nos has compartido, porque de verdad que cada vez que yo hablo contigo y te escucho, para mí es como que se fortalece algo dentro de mí. Y creo que no me pasa solo a mí, sino a muchas mujeres que pueden recibir mucha, pero mucha inspiración. De verdad, yo me siento muy inspirada a, a ser cada día más, como a vivir más ese diseño con el que Dios me ha creado. Y al ver mujeres como tú que han
tenido esta experiencia, que han vivido durante todo este tiempo y que se han mantenido fieles. Creo que eso es de mucha inspiración para nosotras, las que estamos aquí detrás, empezando este camino. Entonces, gracias a Dios que te tenemos aquí, gracias por todo lo que nos has enseñado. Y precisamente hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿cierto? De la manera como Dios sobrepasa nuestras expectativas y como Dios es fiel, y cuando nosotras como mujeres decidimos verdaderamente vivir nuestro diseño a costa de lo que sea, a costa de nosotras mismas, a costa de lo que nosotras deseamos, y decidimos rendir nuestra voluntad y empezar a caminar conforme la palabra lo dice, podemos ver que Dios bendice, y podemos ver que da mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, hoy vamos a hablar un poco más de cosas más prácticas, ¿cierto? ¿Cómo has podido ver a lo largo de ese caminar con Dios, cómo has visto verdaderamente la mano de Dios y cómo has visto recompensa, ya, ¿cierto? Ya sabemos que sembramos por una recompensa eterna, como lo decíamos anteriormente, pero ya aquí también en la tierra has podido ver, has podido cosechar, has podido recoger un poco de ese fruto. Cuéntanos, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo sientes? Gracias, gracias por eso. Y quiero empezar diciendo que realmente soy sierva inútil, que cada vez que hablo de algún logro o de alguna satisfacción o algún fruto, y lo hago con temor y temblor porque no quiero que sea vanagloria, quiero, en mi corazón está el deseo de que Dios reciba la honra, porque sé que Él es el que lo ha permitido y no me envanezca, porque está ese riesgo. Y decir soy sierva inútil y Él ha tenido a bien mirar a su sierva, ¿no? Y sin embargo, sé también que es necesario que cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y que no somos distintos a nadie. Aún el fruto se está mirando, pero no ha sido, o sea, estamos iniciando en recogerlo, y sé que aún el Señor va a traer nuevas temporadas y que falta algún fruto de surgir. Bueno, eso es en la tierra, siempre será así, siembra y cosecha, pero sí me interesa decirlo, contar anécdotas muy puntuales. Yo generalmente lo hago esporádicamente y sí temo porque digo, el, eh, el que se ensalza será humillado. Y antes de la caída está la soberbia, y yo no quiero hacerlo por vanagloria. Lo que quiero es ensalzar a Dios, reconocer que su diseño original es para bien y es de bendición, y animar, motivar, inspirar a otros, no a que me vean a mí, sino que vean al Jesús que está detrás de todo, el Jesús que son las buenas noticias del Evangelio. Estamos rodeados de malas noticias, de desastres, de ejemplos malos. Y yo no digo soy el ejemplo, solo digo soy una pecadora que recibió gracia. Dios tuvo misericordia de mí y sé que la tiene también de quien le quiera creer. Entonces, por eso amo tanto el diseño original, porque me consta. Ahora sí que ven y ve es la invitación, y lo que hemos visto y oído, como dice en la palabra de Dios, eso es lo que les anunciamos, ¿no? Y propiamente el diseño original del cuerpo de Cristo para mí es apasionante. Esas relaciones intergeneracionales que enriquecen la variedad. Ahora usan la palabra diversidad, se la robó el enemigo, así como se quiere robar el arco iris, se quiere robar los términos, se ha robado diversidad, pero diversidad es cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos algo de la imagen y semejanza de Dios, como un talento, un don, y lo ponemos a los pies del Maestro. Entonces, yo quiero decir que ha valido la pena cada paso en el camino. Me consta, y cuando veo a mis hijas que son dignas de confianza en algún grado, cuando veo que ellas están empezando a realizar el llamado de Dios en sus vidas, cuando veo que ellas usan bien la libertad que se les da, y puede esa libertad
no coartar su crecimiento y su desarrollo, sino que en la medida que han sido fieles en lo poco, hemos ido pudiendo delegar más y más. Es una satisfacción muy grande, llena mi corazón y digo a esas mamis con hijos pequeños, para lograr eso, que es raro verlo, se necesita entender que el adolescente y el joven se cría y se forma a los 3 años. No quiero decir con eso que no hay esperanza ni que en Dios no hay segundas oportunidades, pero va a ser más difícil conforme pasa el tiempo. Tampoco quiero decir que no haya solución, pero sí quiero decir que hay ambos lados de la moneda. Tanto en Dios hay esperanza y hay restauración, pero hay consecuencias. Ujú. Como hay una manera de prevenir. Entonces creo que la palabra va en ambos sentidos y principalmente a la prevención. Yo, un peligro muy grande que veo, Marle, en cuanto a las mamis con hijos pequeños es que no hay esta conexión entre lo que ahorita estoy viviendo con mi bebé de meses, con aquello que veo en adolescentes rebeldes, descarriados, lágrimas de dolor de madres que dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si ya no puedo mantener en mi casa a mi hijo porque se me sale? ¿Cómo le hago si mi hija está usando anticonceptivos? Y sé que puede haber riesgo de quedar embarazada, de que le rompan el corazón, de que adquiera enfermedades venéreas. ¿Cómo le hago con ese hijo que ya probó la droga? O sea, hay una desconexión total. Y por eso, porque no hay alguien que levante la voz y diga, sí se puede. Si le crees al diseño original de Dios, de la disciplina, de las relaciones, de la educación, del discipulado, del cuerpo de Cristo y de la feminidad y maternidad, entonces puedes ver el fruto. Y mucho tiene que ver con parte de lo que hablábamos en el feminismo, el estar dispuestas a entender la paradoja. En el Evangelio hay muchas paradojas y una de ellas es que no hay resurrección si no hay muerte. Para poder tener vida, para poder dar vida, no solo dar vida natural, sino espiritual en nuestros hijos, necesitamos morir. Entonces, todas esas cosas son las que yo quiero decir, tienen que ver con lo que vamos a estar viviendo. Por ejemplo, voy a un ejemplo muy práctico. Cuando Michelle o Karen o Ana Pau, mis tres pequeñas, mis tres jovencitas, estaban lactando, pues ellas van midiendo. Los niños son tan inteligentes. A veces nos superan en astucia, porque nuestro amor de madre, más bien nuestros sentimientos, nos engañan, nuestro corazón es engañoso. Entonces, nosotros los vemos como inocentes y nos gana la ternura, pero ellos nos están midiendo todo el tiempo. De pronto soltaban la mordidita y a veces ya con el dientecito y bueno, yo lo que hacía era, hacía esto, ¿no? En su boquita, no, acompañado con un no. Uy, no le estaba lastimando ni nada, solo estaba produciendo un dolor. Ujú. Una vez lo hacían, no más. Y yo agradezco mucho a Dios porque tuve unos padres sabios. Mi mami ahora está en la presencia del Señor. Eh, Hace 2 años partió con el Señor. Hoy mi padre cumple 73 años y 50 años de pastor. Iban a cumplir 50 años de casados. Pero mi padre fue un hombre que Dios le dio una revelación muy especial sobre la disciplina de los hijos. De hecho, él escribió este libro que leímos en el club de lectura, Preparando a mis hijos para agradar a Dios, en donde menciona 40 puntos que conllevan o que acompañan todo el proceso de disciplina. Y uno de los puntos, no nada más es la vara por la vara a sí misma, sino uno de los puntos que involucra todo el proceso de amor, de preparación, de comunicación, es la corrección física. Y mucho de lo que hoy podemos vivir descansando como padres y tener unas hijas que nos honran y que son parte del equipo de servir en la familia, es porque le creímos a Dios, aunque nos dolía,
aunque iba contra nuestra naturaleza, aunque a veces nos daba flojera, aunque a veces ellas nos rebasaban, le creímos a Dios que la vara y la corrección dan sabiduría. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Yo creo que corrige a tu hijo y te dará descanso es uno de mis lemas o uno de mis versículos que apoya el poder vivir una etapa en la que las niñas, que ya no son tan niñas, por ejemplo, ahorita temprano, salieron, se acaban de despedir de mí porque van a México. Nosotros vivimos a hora y media de Ciudad de México, vivimos en el Estado de México, en Toluca. Y hoy que cumpleaños mi papá pidió que sus 6 nietas que viven cerca, que son las hijas de mi hermana, son 16 nietos, pero Wow. las tres que están más, bueno, las 6 que están más cerca porque no viven lejos, son las hijas de mi hermana Elizabeth, que es la que sigue de mí, yo soy la mayor de 5, y mis 3 hijas que son muy unidas. Entonces el abuelito que le dicen de cariño el Apunchis, le inventaron ese nombre, ese apodo, dijo, quiero pasar mi cumpleaños desayunando en un restaurante con mis 6 nietas. Ellas tienen de 23 a 17 años, así seguiditas en escalerita las 6, y cada una de ellas, por gracia de Dios, ha sido discipulada en el hogar y está empezando. Michelle se acaba de graduar de la universidad, mi hija mayor, y Tamara, su prima, la que sigue, ella está empezando su carrera de fisioterapeuta. Ella certificó todos sus estudios en casa y vemos cómo esos límites, esa libertad dentro de los límites, les dio alas para ahora ser confiables y soltarlas. Siempre cuando decimos protección, no quiere decir burbuja. Protección quiere decir cuidados en los primeros años para preparación para soltarlas. Y es verdad que duele. Cuando las sueltas, viene una etapa llena de temores, así como cuando estaba en la cunita y se iba a dormir y si se ahoga, y si le da muerte de cuna, y si no sé cómo ser madre, y si la riego, ahora es, y si le pasa algo fuera, y si hay un choque en la carretera, y Michelle va manejando con sus 3 hermanas, y van a saber llegar, y si se les falla el internet, o sea, siempre hay esta abrumadora amenaza, pero siempre tenemos que recordar que el verdadero amor echa fuera el temor y que tenemos que confiar en Dios. Y por eso vale la pena primero proteger, primero sembrar en corrección, en disciplina, para que ellos sean unos hijos que nos honren. Así es, yo creo que ese tema que tocas de los primeros años es tan importante, pero a la vez tan desconocido o tan ignorado hoy en día por las madres o por las familias. Y los primeros años son difíciles, o sea, yo puedo entenderlo porque tengo una niña de 4 años y medio y un niño de 2 años y medio, y sé que es una etapa muy desgastante, es una etapa donde definitivamente tienes que estar disponible 100% porque dependen completamente de ti. Y es una etapa difícil porque tú no alcanzas a ver, como tú lo expresabas, Noemí, tú no alcanzas a ver más allá de lo que tienes aquí al frente. Entonces, tú solamente ves pañales, tú solamente ves comida, juguetes, llantos, en otras ocasiones enfermedades, norma que tienes que luchar. Ellos empiezan a querer pasar los límites y tú tienes que ser cada día más firme y a la vez estás cansada y a la vez quieres a veces solamente acostarte a dormir y no pensar en nada más. Creo que yo lo puedo entender perfectamente, pero creo que lo más difícil de estos años es precisamente no tener esa visión a futuro, como tú lo decías. Porque cuando yo como madre, como mujer, pierdo esa visión a futuro, lo pierdo todo. Pierdo absolutamente todo lo que estoy haciendo y pierdo el sentido de lo que estoy haciendo.
Y yo creo, Noemí, que una de las cosas por las que hoy en día hay tanta depresión en las madres, hay tanto, tanta inconformidad, tanta queja, tanta... creo que es porque perdemos esa visión. Perdemos esa visión y por eso me parece tan importante lo que tú dices de estar siempre pensando de que esto que estoy haciendo día a día en algún momento va a va a dar resultados. En algún momento voy a poder descansar, como tú lo dices, y no solo porque tú lo dices, sino porque la palabra lo dice, ¿cierto? Corrige ahora, haz ahora esto para que más adelante puedas descansar. Y yo creo que una de las cosas por las que hoy en día el tema de la maternidad es tan atacado y hay tantas mujeres hablando de manera despectiva de este tema, es precisamente porque la maternidad es difícil, porque es sacrificial, porque nos quita a nosotros de ese primer lugar que siempre queremos tener como personas egoístas que somos, que queremos siempre ponerme yo como mi bienestar primero, lo que yo quiero primero, y la maternidad me dice, no, no, tú tienes que bajar de ahí, ya tú no, ya no es primero tu bienestar, ya no es primero lo que tú quieras, sino que es primero cumplir con tu labor, con tu deber. Entonces, yo puedo entender hasta cierto punto, ¿cierto? Que una mujer hoy en día se sienta abrumada por la maternidad porque es un sacrificio, pero creo que lo puedo entender cuando esa mujer no tiene a Cristo en su vida, pero a veces cuando nosotras que somos, tenemos a Jesús, tenemos la palabra, tenemos su revelación, tenemos esto, creo que nos tenemos que autoevaluar o tenemos que reflexionar qué está pasando. Y me ha pasado, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que yo tengo que pararme y decir qué está pasando por mi mente, o sea, qué es lo que estoy pensando, por qué me estoy sintiendo así. Y quiero que nos des un poco una palabra de aliento para esos momentos en los que sentimos que no hay más, ¿cierto? Como que esta situación me abruma y no puedo ver más. Mi visión se ciega por completo. ¿Qué consejos nos puedes dar para esos momentos difíciles? Qué bueno que tocas este tema, Marlene, porque yo sí lo creo así. Yo al inicio de la maternidad lo experimenté de manera tan tangible que lo platiqué con una de mis tías y yo decía, es que tía, el matrimonio y sobre todo la maternidad y la paternidad, esta etapa, siento como que todas las fuerzas del universo conspiraran contra el esposo y la esposa para separarnos. Como que todo nos atacara, nuestra carne, el enemigo, la cultura, aún a veces las familias, las amistades, como que todo está contra nosotros y nosotros vamos contra corriente. Y es literal, no es ficticio. Eso por un lado, sí lo siento como un periodo muy sensible y es otro de los motivos que me inspiran a brindar recursos y herramientas de la palabra, porque yo he visto que más allá de nuestras emociones y sentimientos que sí nos traicionan y que nuestro necio corazón nos engaña y que los estados de ánimo de la mujer fluctuantes y hormonales nos juegan jugarretas, valga la redundancia, pero sobre todo la victoria o la derrota está aquí. Lo que ha permeado no, la mayoría de nosotras, nadie nos preparó para lo que venía. Todo lo contrario, lo hemos platicado. Nuestras madres la mayoría de las veces nos decían que a ella no le pase lo que yo viví, que ella sí sea alguien en la vida, que ella sí tenga armas para defenderse y no sufra como yo. ¿Y qué daño? Y lo digo porque nosotros tenemos hijas y necesitamos cambiar el chip, que la cultura no prevalezca mundanamente afectando el futuro de nuestros hijos. Compartir visión precisamente de amor a la casa, amor a los hijos, amor al esposo y cuidado de nuestro hogar
yo creo que va a ser la gran diferencia. Porque cuando uno enfrenta lo que enfrenta, pero si lo haces con propósito, tu vida cobra sentido. Porque dices, venga lo que venga, va a valer la pena porque ya me están mostrando el final de la película. O sea, puedo aguantar esta película en donde le pasa de todo el personaje, pero con la esperanza de que al final todo se va a resolver. Entonces, llenar de esperanza a estas generaciones es la labor del cuerpo de Cristo, es nuestra labor decirles, es verdad que hay mucho sufrimiento, es verdad que la cruz no es cómoda. Hace poco tuve que confrontar a una de mis hijas eh, porque estaba victimizándose, pero es esto y lo otro es injusto. Y, él le decía muchos versículos, hablaba con ella la palabra y ella como que no reaccionaba. Hasta que me decía, pero es que no se vale, mira que es injusto. O sea, ella quería que yo le diera la razón, le dijera, ay, pobre de ti. Y le dije, sí, sí, es injusto. Hello, la vida es injusta. Bienvenida al planeta Tierra. Pero eso no lo vamos a solucionar en esta tierra. Tenemos que entender que hay injusticia, que hay dolor, que hay violencia, que hay maldad. El enemigo existe y el mal es real, pero no por eso me voy a victimizar. Entonces pienso que es muy importante a mí el versículo que dice que nuestras armas espirituales son poderosas en Cristo. Casi siempre se enseña erróneamente la teología de que las armas espirituales son solo para pelear contra el enemigo, para la guerra espiritual y la batalla contra demonios y huestes de maldad. Y nuestro segundo enemigo mayor somos nosotros mismos. Y todo lo que aquí son fortalezas de maldad es el campo de batalla de las ideas, el que tenemos que traer la luz de la palabra de Dios que va a dividir los tuétanos y las coyunturas. O sea, es una espada de dos filos que penetra en donde ni yo mismo me doy cuenta. O sea, estoy lleno de puntos ciegos. Yo me visualizo con buenas intenciones, pero la mayoría de las veces me cacho o me descubro a mí misma como pensando equivocadamente y aceptando engaño. Y el engaño es mortal, el engaño es destructivo, es venenoso. Entonces, dice el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo. En todos lados a veces queremos ver al diablo, pero no nos vemos. Cuando él pasa desapercibido en nuestro pensamiento, cuando nos hace creer que ese pensamiento es mío, pero realmente lo está sembrando, es cuando él triunfa. Hay un libro que mi papá estuvo grabando en su podcast súper interesante que se llama Cuando huye Satanás. Y su principal arma es el camuflaje, el pasar desapercibido, el hacernos creer que fue la perenganita, que fue el fulanito, que son los demás el problema, que el diablo malo y cochino, como dicen en Colombia, el diablo es puerco. Y realmente, ¿hasta qué punto soy yo? Soy la del espejo, es mi peor enemigo. Y el mundo te dice lo contrario, te dice, ámate a ti mismo, quiérete, cree en ti, sé tu mejor porrista y mímate, quiérete. Y no es que no entendamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que le agradezcamos por nuestro diseño y que estemos con contentamiento por lo que Él nos concede. Pero en el aspecto de la naturaleza caída, necesitamos entender que todo lo que queramos hacer por parchar nuestra desgracia no va a funcionar, solo van a ser medidas extremas que no funcionan porque la raíz de la enfermedad y del problema está aquí, la caída en nuestro corazón. El pecado es nuestro problema y solo Jesús puede solucionarlo. Y qué importante es, Noemí, también entender que necesitamos de ese cuerpo de Cristo, como tú lo has mencionado ya en varias ocasiones, que necesitamos unas de otras y ya dando como
un poco, llegando un poco a la conclusión también de lo que hablábamos la semana pasada en el episodio anterior de qué tan importante es rodearnos de mujeres que nos ayuden, que nos impulsen y salir de otros ambientes en los que definitivamente sabemos que no vamos a encontrar esa perspectiva bíblica que necesitamos, esa consejería verdaderamente que está completamente alineada con lo que dice la Biblia. Y nosotros sabemos, podemos ver en qué lugares podemos encontrar eso y en qué lugares no. Entonces, a veces queremos permanecer en ciertos lugares con ciertas amistades solamente llenándonos de cosas, de ideas y de pensamientos que no nos ayudan a vivir en nuestro diseño y nos perdemos de estar en otro tipo de ambientes. Y ya para ir finalizando, yo quiero que nos cuentes un poco de la red que ha venido creciendo en Latinoamérica, de padres y hay madres, hay muchas madres que están apoyándose unas a otras, aprendiendo juntas, leyendo, reuniéndose, orando unas por otras. Y yo creo que esto es tan necesario para el tiempo de hoy. Estoy tan agradecida con Dios por lo que Dios está haciendo en medio de esta necesidad tan grande que ha surgido para las mujeres, para que nos podamos sentir apoyadas. Y antes de que nos cuentes acerca de la red, porque quiero que eso sea lo último para dar como fin a nuestra serie, quiero que me digas, que la pienses en este momento y nos puedas contar un poco de todas las decisiones que tú tomaste hace años cuando decidiste estar en el hogar, decidiste educar a tus hijas en el hogar, decidiste convertirte en esa ayuda idónea y vivir ese diseño, de todos los aspectos que hemos hablado de ese diseño original. ¿Cuál es la decisión que tú crees la que más satisfacción te ha traído? Yo sé que es como un paquete completo de lo que Dios te ha dado y te ha permitido ver, pero si hoy tú tendrías que decir, bueno, esta decisión que yo tomé o esto que yo hice, definitivamente esto me ha traído, he podido ver que fue la decisión correcta y puedo sentirme completamente satisfecha y plena con el resultado. Bueno, yo quiero decirte que el proceso que Dios usó, que mencioné hace rato para volver mi corazón al hogar, siendo una joven con ambiciones profesionales, económicas, sociales, recién casada, y me sentía como, imagínate la hija del pastor, de un pastor humilde, que renunció a todo materialmente y que nunca tuve algo más allá de lo básico. Y yo veía que todos a mi alrededor, aún mis compañeras que no le habían echado ganas a los estudios, ahora tenían un puesto, una carrera, una estabilidad económica y mi esposo y yo estábamos batallando, nos habíamos quedado con deudas de la boda, quisimos echar la casa por la ventana y mi esposo tenía un sueldo menor que el mío y yo decía, bueno, pues en unos añitos esto y empiezas a hacerte castillos en el aire. Y yo decía, pues es que es justo, porque yo me esforcé en mi carrera y batallé y logré, para gloria de Dios, ser presidenta de la generación y no había otra que me ganara en los concursos de spelling y etcétera. Y me abrió puertas en una transnacional en DuPont de Nemours, en una zona de México importante y en una empresa que cuida a sus empleados y viajé al extranjero y venían, o sea, el enemigo había puesto frente a mí, ahora sí que una tentación muy grande, porque mi jefa me dijo, te vamos a apoyar, lo que necesites, la empresa va a poner un monto para que tú crezcas y dónde te ves de aquí a 10 años, o sea, no dijeron el próximo año, dijo, ¿dónde te ves de aquí a 10 años? Ahora sí que pide y se te dará, ¿no? Y uno dice en su carne, de aquí soy. Y sin embargo, Dios usó un pastor que quiero honrar hoy, está en la presencia del Señor, el hermano Jorge Robles, que nos casó. Al principio no había ninguna relación con él y en un momento en que coincidimos, él siendo amigo de mi papá, la, la palabra que atinó a decirme
sin mencionar nada más, o sea, no teníamos amistad ni nada, solamente así como va a quemarropa, me dice, ¿has pensado que el hecho de que tú trabajes estando casada sea proveer para los deseos de la carne? ¡Boom! O sea, fue un cañonazo para mí. Y yo así de, yo también lo quiero, pastor. Muda, enmudecí, o sea, él no tuvo reparos en hablarme, aunque yo fuera a molestarme o fue amor. Y Dios lo usó y usó a su familia. Ellos fueron pioneros en educación en casa cuando nadie lo hacía. Sus hijos eran de mi edad y yo los consideraba locos. Entonces, eso me pudo mucho porque yo me daba cuenta que en mi corazón estaba un ídolo y que yo no quería soltar eso. Y empezó el proceso y creo que la decisión más bella respecto a la maternidad que pudo Dios haberme concedido fue que acepté quedar embarazada. Había habido una falsa alarma previa. Llevábamos un año de casados y había habido un retraso. Y fue un momento que me avergüenza porque reaccioné muy mal. Lloré, pataleé, me quejé, reclamé a mi esposo, hice berrinche como niña chiquita. Y él me dijo, ¿qué te pasa? Estás reaccionando como una adolescente que queda embarazada. Tú ya estás casada. Y él, Dios me habló a través de él y me sentí mal. Dije, es que sí, pero para una mujer feminista, realmente eso puede ser una muy mala noticia. Y después me arrepentí y le pedí perdón a Dios y Dios fue paciente. Ahora pienso, ¿qué tal si sí hubiera quedado embarazada y hubiera rechazado a mi bebé en el vientre? Y no fue, no había estado, no había quedado embarazada. Y después pasó el tiempo, Dios tuvo paciencia conmigo hasta que yo quise obedecer y que usó este instrumento para hablarme fuerte, una sacudida, una bofetada de, estás proveyendo para los deseos de la carne. Y dije, ya no más me rindo, Dios, me rindo a ti. No importa que estemos económicamente ahorita mal, pero el dinero no debe ser mi motivación, yo tengo que obedecer. Tú eres digno de confianza. Entonces, de pronto me entero de que estoy embarazada y la reacción fue otra. Fue de gozo. Pude consagrar a mi bebé en el vientre en el instante en que supe que la tenía, cuando la prueba de embarazo decía allí, si es blanca, no estás embarazada. Si es rosa, estás embarazada. Era roja. O sea, no había lugar a dudas, ¿no? Entonces, todo fue muy diferente y él me dio la oportunidad. Él fue un caballero conmigo y cuando la prueba de fuego para mi carne fue cuando viene mi incapacidad, pues en la empresa me dan una suma enorme, me da la oportunidad de tener a mi bebé en un hospital de lujo y todo así, ¿no? Y entre paréntesis digo que con la segunda, mi esposo no tenía derecho a la apoyo o sea, a salubridad del Estado, no tenía seguro social, entonces la tuve en un hospital de salubridad porque no teníamos dinero tampoco para, o sea, el contraste de el primer parto con el segundo, ¿no? Que las tres fueron cesárea por mi condición, nunca produje contracciones ni nada, ya eran 41 semanas y media y no nacían mis bebés. Entonces, otro institución, yo lo sentí como un campo de concentración. Muy bien de salud, pero era una cosa muy ruda cómo te tratan, ¿no? Pero sé que la mano de Dios obra para transformar nuestro carácter a imagen de Cristo y ser humildes, porque yo venía hasta acá, o sea, yo me sentía este, lo máximo y Dios tenía que hacerme entender que no era nadie y que solo era su gracia. Y de pronto, cuando me voy de incapacidad, le digo a mi jefa, mira, mi hermana que está trabajando aquí mismo puede quedarse en mi lugar, si tú quieres yo la capacito porque así ya te dejo el puesto que era un puesto de comercio exterior complejo, yo tenía que estar todo el tiempo con mis brokers y mis vendedores de Estados Unidos en línea hablando y
viendo el embarque, cómo llegaba a aduana, todo lo que es comercio exterior, ¿no? Y la estuve preparando, pero mi jefa me dijo, no, no te preocupes, no firmes todavía tu renuncia, porque todas regresan. Y cuando eso me dijo de todas regresan, mi esposo me dijo, si tú pones un día a la bebé en la guardería, ya nunca más la vas a sacar de ahí. Entonces, estaba en ese periodo de que yo estaba en capacidad, capacité a mi hermana y mi jefa me dijo, tú aquí puedes regresar con las puertas abiertas, o sea, no has firmado, ¿no? Y en esa incapacidad, mi esposo me llama y me dice, me liquidaron de la empresa. O sea, el enemigo justo quería meterle el aguijón, pero él me dijo, pero la decisión ya está tomada. O sea, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, un hombre valiente, porque él pudo haberme dicho, aguántame tantito, Ajá. mete la nena a la guardería y aguántame, y ya que se estabilice el barquito, ya renuncias. Pero yo sé que mi corazón me hubiera dado los medios para separar mi corazón de mi bebé de nuevo. Era la tentación. Yo creo que ese fue el punto crucial de mi maternidad. Y renuncié, firmé. Entonces ya no había ninguno de los dos empleos y una nueva boca que alimentar. Entonces por nuestra falta de sabiduría en el manejo del dinero, estábamos llenos de deudas y empezó nuestra maternidad, paternidad, cuesta arriba. Dios tenía muchas lecciones que mostrarnos y fueron tiempos de dificultad económica fuerte, pero Dios nunca nos dejó. Pronto mi esposo consiguió un trabajo, eso permitió que él fuera cabeza, realmente afrontar. Hubo otros periodos de mucha necesidad, pero vimos la mano de Dios y sirvió para fortalecer nuestra fe y saber que Él es digno de confianza y que su diseño original para la autoridad del varón en el hogar es el perfecto. Y eso trajo bendición a mis hijas. Y quiero concluir diciendo que esto que decías de que muchas veces no vemos más allá de nuestra realidad, es real, como por ejemplo cuando Dios tuvo que compartirle visión. Yo creo que la visión marca toda la diferencia. La visión es, mira, este es el diseño original. No te olvides, no te olvides, aunque te presenten 1000 modelos más, ese es el diseño original. Vuelve a la senda antigua. Manténlo en tu mente para que te aferres a él cuando más dudas vengan. Y hubo una misionera a la que le debo mucho también, precursora, que está en la presencia del Señor, ella murió de cáncer, Tami Palumbo, la cual platicó una experiencia cuando yo tenía a mi hija de 2 años. Teníamos nuestro grupo de apoyo y ella decía, hoy salí a caminar por la mañana en el bosque y todo estaba con neblina. Yo no alcanzaba a ver más que la punta de mi nariz y no más. Y Dios me decía, porque yo iba preocupada por la preparatoria de su niño, ¿dónde iba? Porque era misionera en México. Y Dios le dijo, déjame a mí el futuro, deja en mis manos el futuro, tú ocúpate del presente. Así como no ves más allá de tu nariz, pero estás caminando confiando de que hay un camino, haz lo mismo con tu educación en lo. Y Él nos quiere llevar a que no veamos el resultado, no veamos muchas veces más allá para que aprendamos a confiar en Él. Y yo tomé esa palabra y hoy por hoy yo creo que esto es motivo para más adelante compartir el testimonio de Michelle, pero las puertas que Dios les ha abierto a las tres eso han sido insospechadas. Si los hubiéramos pedido a los Reyes Magos, no hubieran salido tan bendecidas como Él lo ha hecho. Y es para su gloria. Él es un Dios bueno y su voluntad es agradable y perfecta. La invitación siempre de la red de ministerios de la que vamos a hablar es volver a la senda antigua, al diseño original. Así es. Gracias, Noemí. Y tu testimonio y tu experiencia de verdad me causa mucha felicidad porque yo también he podido ver a ese Dios. A partir del momento en que yo tomé la decisión de quedarme en casa, la tomamos antes de casarnos y decidimos que yo iba a ser una mujer en el hogar, que iba a aprender a ser una mujer en el hogar porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Mi esposo me enseñó a cocinar
que ahora me da un poco de vergüenza decirlo, pero en realidad fue así, yo no sabía cocinar y mi esposo en los primeros meses pasábamos horas en la cocina y él enseñándome a cocinar y ahora él dice que la alumna superó al maestro, entonces creo que por esa parte vamos bien. Pero creo que desde el momento que tomé esa decisión empecé a ver verdaderamente quién era Dios y empecé a ver cómo Dios se hacía cargo de absolutamente todo. Y en estos años que hemos caminado en este proceso, porque también tenía esa inquietud, mi esposo era misionero, él era misionero en Colombia en ese momento cuando nos casamos y entonces era como, bueno, un misionero, ¿cómo vamos a hacer para cubrir todos los gastos? Y muy pronto llegó la noticia de que estábamos esperando a Sofía, fue en cuestión de meses. Y dijimos, bueno, o sea, los dos solos, pues no hay problema, vamos bien, pero ahora tenemos una bebé, ¿ahora qué vamos a hacer? Y vivíamos en un lugar súper pequeño, era un apartamento muy pequeñito, el apartamento que él tenía de soltero, por decirlo así, era un aparta estudio, como lo llaman en Colombia. Y dicen, bueno, ahora, o sea, no tenemos ni siquiera dónde poner una cuna. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y hemos podido ver, o sea, testimonios tenemos por montón y podríamos hacer, yo creo que podríamos hacer una serie, Noemí, de todo lo que Dios ha hecho, una serie completa contando todo lo que Dios ha hecho. Y como tú lo dices, no por nosotros, es porque Dios ha sido fiel, es porque Dios lo ha dicho, nosotros hemos decidido creer y Él lo cumple. Entonces, creo que esa verdad es la que queremos transmitir también a través de esta serie y es que vale la pena, ¿cierto? Vale el esfuerzo, vale todo lo que nosotros hagamos para ceñirnos a ese diseño de Dios, porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho y Él es fiel en cumplirlo. Entonces, ya para finalizar, quiero darles las gracias y contarles, invitarles a nuestros diferentes espacios de la red, donde se están leyendo diferentes temas sobre educación, sobre familia. Si todavía no perteneces a la red, te invito a que nos dejes un mensajito aquí en los comentarios donde estás escuchando este podcast y nosotros te vamos a conectar con el grupo, con el club de lectura que necesitas en este momento porque creo que es muy importante que cada día más y más personas estemos unidos en este proceso de poco a poco ir conociendo y descubriendo más la verdad del diseño original de Dios para nosotros como mujeres y para la familia. Adelante, Noemí. ¿Quieres decirnos algo más antes de cerrar? Si tú necesitas aprender, como todas lo estamos haciendo juntas, en comunidad, te invitamos a darte cuenta de que no estás sola, de que Dios ha provisto un cuerpo, tienes una iglesia local y es importante pertenecer y asistir y ser miembro activo. Pero también él ha puesto recursos actuales, modernos, la tecnología puede ser de bendición y lo que actualmente estamos haciendo es, estoy traduciendo un material que no lo hay en español. Ya terminamos la primera lectura, bueno, varias lecturas del primer material que es el libro de Upgrade de Educación y ahora también estamos con la práctica, un material muy bonito que nos autorizó la autora, valga la redundancia, a traducir y la compartimos varias veces a la semana, así como otros temas de familia y de varones, esposos y padres. Entonces, si podemos compartir el enlace, ustedes pueden unirse y elegir el grupo o la comunidad que les interese o los grupos. Todo es gratuito, de gracia recibimos y damos de gracia. Y el propósito es edificar familias con los principios de la palabra de Dios. Así es, Noemí. Vamos a dejar entonces el link aquí en la descripción de este podcast para que puedas ir a la red, al grupo de Facebook, al grupo, a la comunidad de WhatsApp y puedas encontrar ahí y unirte a la comunidad que más te interese.
Noemi, mil gracias por este tiempo, gracias por todos tus consejos y por todas las experiencias que nos compartiste, por abrir también tu corazón y contarnos a veces cosas tan íntimas. Gracias por ser de bendición para nosotros. Gracias a ti, Marlene, por este espacio y por lo que Dios está haciendo en ustedes allá y que bendice también acá. Así es. Esperamos entonces más adelante poder seguir hablando de otros temas. El diseño original es muy amplio, es muy vasto y da para muchos, muchos otros temas y otras series. Entonces déjanos aquí en los comentarios qué otros temas quieres aprender, de qué otros temas quieres que hablemos de pronto en otra serie. Y te invitamos a escuchar todos los episodios anteriores si no lo has hecho. Bendiciones.